temas realmente importantes que vamos a abordar el día de hoy, como es la adolescencia, sexualidad y discapacidad, justamente para destruir un poco todos estos mitos que tenemos referente a las personas con discapacidad y cómo sobrellevan la sexualidad de ellos. Estamos el día de hoy aquí. Claro, pero nos apoya el licenciado Byron Cruz y también la licenciada Norita Zúñiga, que es parte de la Fundación Semoplaf. De la misma forma, Byron, hola, ¿cómo estás? Buenos días, gustoso de poder acompañarles un día más. Gracias por la invitación y sobre todo compartir con Norita, que la conozco hace mucho tiempo y le tengo un gran cariño y también, por supuesto, mucho respeto profesional. Claro, pero bueno, qué bonito. Gracias por acompañarnos y bueno, este es un tema que realmente siempre es bueno retomarlo, ¿no? Como nos quedamos el programa pasado, vamos a ver varios puntos de la importancia, las necesidades, de cómo poder ser parte de esta educación, ¿no? Sexual, tanto a familias como a padres y tutores de personas con discapacidad. Y bueno, para empezar sería... ¿por qué es importante considerar que nuestros hijos tienen deseos y necesidades sexuales teniendo una discapacidad? Claro. Ya. Bueno, lo que habíamos conversado anteriormente también al respecto de por qué vemos la necesidad de trabajar con los chicos con discapacidad en temas de salud sexual y reproductiva, viene al reconocimiento de ellos como seres sexuados, ¿no? O sea, parte desde la lógica de que todos nosotros somos personas sexuadas y que las personas con discapacidad también lo son y que van a vivir y expresar esa necesidad, esos deseos, decía, ¿no? Esos deseos naturales de expresar su sexualidad de una manera diferente. O sea, ellos quizás no obtengan la misma expresividad o la misma interpretación de lo que significa en contexto la sexualidad, pero lo van a manifestar y lo manifiestan. Entonces, el objetivo del trabajo en salud sexual con las personas con discapacidad es guiar el proceso y no reprimirlo. Entonces, es fundamental reconocer que los chicos y chicas que tienen discapacidad, independientemente del tipo que sea, tienen un deseo sexual y eso hay que trabajar. Entonces hay que partir también de esas necesidades, reconocerlas, ¿no? Entonces ir viendo qué es lo que necesitan los chicos, qué es lo que quieren los chicos, porque algunos pueden querer conocer sobre su cuerpo, les puede dar curiosidad ver a su prima con un novio y les puede dar curiosidad de saber qué se siente, ¿no? Y puede ser que a ellos les guste a alguien también. Entonces quizás no sea una intención nada netamente sexual, de buscar una satisfacción del placer ya coital, sino que quizás ellos busquen esa relación de emociones, incluso. afectiva. Ajá. Exactamente. Entonces, todo eso tenemos que irlo trabajando, identificando y reconocer a las personas con discapacidad que tienen derechos y que tienen que ser reconocidos y tratados en el mismo tema. O sea, y justamente en esto que menciona Byron, viene la importancia, ¿no?, de informar, además de informar a los chicos, informar también a sus familias, a sus cuidadores, ¿no? De que, como decía, ¿no?, somos seres sexuados, nacemos con con la sexualidad, ¿no? Decimos, ¿no?, que desde bebés sentimos placer, empezando por el tema oral, ¿no? El bebé con su mamá mediante la lactancia y posteriormente en las siguientes etapas. Entonces no se trata simplemente que la sexualidad inicia en la adolescencia, como generalmente lo creemos, sino que ya nacemos con la sexualidad y no se trata simplemente de una relación sexual, sino va mucho más allá. El tema afectivo, pero emocional. Aquí viene, entonces, Yasmín, una aclaración y es algo que comentaba la vez anterior, que quedó inconcluso de lo que nos decía el otro invitado, que nos decía, no, pero es que la sexualidad se tiene que trabajar desde la niñez. Puntualizar. Yo al decir adolescencia me refería que el deseo como tal, claro, o sea el deseo como tal surge desde la adolescencia. Los deseos o las pulsiones que nacen en la niñez tienen otro aspecto como tú lo mencionas. Correcto. Pero en la adolescencia es cuando empieza a surgir este deseo o esta necesidad ya de sentir un placer más allá de la parte emocional o sensitiva ya del cuerpo, ¿no? A eso me refería. También eso es una importante puntualización. Ajá. Yo creo, Yasmín, que aquí uno tiene que desde muy niños enseñarles a clarificar
qué es sexualidad, qué es sexo y qué es relación sexual coital. Porque cuando uno habla con un adulto, va a un sitio a hablar de sexualidad, escuchan la palabra sexo, enseguida relacionan la intimidad. La intimidad, y eso no es así. Tenemos que saber que sexualidad son todos todo lo que nosotros sentimos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Son todas las intenciones, son todo lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es parte de nuestra sexualidad. Cuando decimos sexo, ¿qué es sexo? Igual lo interpretan como una relación íntima y no es así. Sexo es, yo soy mujer, tú eres hombre, y sexo, ¿no? Tienen que aprender a reconocer esta situación. Recién cuando decimos que es una relación sexual coital, ahí sí estamos hablando de lo que es penetración. Entonces, eso tienen que mejorar nuestros conocimientos para poder salir adelante. Tengo la suerte de dirigir un programa para adolescentes en Semoplab, y los chicos que acuden allá son parte de... O sea, siempre hay hogares que no son muy funcionales, ¿no? Entonces ellos allá llegan y, bueno, Norita, yo quiero hablar contigo, quiero decirte tal cosa, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y crean lo que ellos se exteriorizan. Tienen esa confianza sí, en tienen usted. la confianza, y eso es lo que a ellos les hace crecer en conocimientos. Hace muchos años atrás nosotros entrábamos a las unidades educativas. En ese tiempo eran colegios, escuelas. Pero de un momento a otro nos bloquearon, que se decía que nosotros íbamos a enseñarles que tengan relaciones sexuales, y no era así. Realmente los padres como que tienden a confundir y a espantarse, ¿no? Exactamente. Pero es justamente por la falta de conocimiento acerca del tema. Sí, porque cuando nosotros entramos hemos hecho un trabajo muy bonito con Byron en el tiempo que él estaba en Semoplab, y se les ha comunicado a los chicos que realmente su cuerpo es un sagrario, que nadie lo pueda tocar, sin autorización. A las palabras de Byron, que no hay discapacidad para nadie. Todos somos seres que nacemos asexuados, y por lo tanto en un momento vamos a querer. Lo que no se quiere es que haya violencia, que haya violaciones. Y justamente no en base al conocimiento que se imparten mediante esos talleres, de que los chicos tengan conocimiento acerca de la sexualidad, de su cuerpo, de sus derechos incluido, ¿no? Es ahí donde se previene mucho este tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los abusos sexuales, el tema de los embarazos no deseados, porque ya se conoce y no es un tema tabú, no es un tema que no conozco y que quiero, porque generalmente cuando algo suena desconocido o suena prohibido, se siente más deseos de conocerlo, ¿no? Uh-huh. Y justamente viene ahí cuando busco en las personas equivocadas el tener conocimiento acerca de. Claro. Yasmín, acerca de esto, bueno, yo no estoy de acuerdo con embarazos no deseados en adolescentes. En la adolescencia uno jamás quiere embarazarse. Uno cree que cuando ya tenga, qué sé yo, haya terminado por lo menos su bachillerato, por no decir su grado superior y todo eso, sería lo bonito, porque en la adolescencia lo bueno es disfrutar, gozar, identificarse como persona, como yo quiero esto, sí, está bien, lo voy a hacer, pero esto como que no quiero. Entonces yo pienso que si es que hubiese diálogo de padres a hijos, porque imagínense que los chicos están muy desorientados dentro de los hogares, y ¿cómo es que yo les direcciono esto para que no tengan un poquito de rechazo hacia los padres? Les digo, mira, mi amor, lo que pasa es que tu papá o tu mamá te dicen lo que ellos medianamente conocen. Claro. A ellos no los formaron, no los prepararon para esto, y difícil que te dé una respuesta a tu pregunta, pero tú aquí puedes hacer las preguntas que quieras y vas a estar muy bien direccionado con todo lo que tú quieres saber. Claro, y bueno, y eso es algo que también viene desde generación en generación, porque al menos
en la actualidad ya hay padres que conocen sobre sexualidad, pero los padres de ellos no conocían más que todos los abuelos, o sea, era como un tabú hablar de sexualidad, hablar del... Y a veces, muchas veces era que ni siquiera lo manejan de una manera adecuada, o nombrar las cosas de manera adecuada, por ejemplo, que tienden a decir otras cosas, sino que, por ejemplo, qué cosita, qué es esto, y no es, o sea, llamarlo por su nombre, o sea, pene o vagina, así. Entonces es falta de educación, ¿no? También. Entonces sí nos muestra que hace falta bastante. Y los chicos por esas cosas yo creo que también las tienden a tomarlo a chiste, no lo toman en serio, dice, ¿y esto para qué me va a servir? Ay, no, yo nunca lo voy a hacer, pero en el momento que están por hacerlo, ahí es donde realmente caen en cuenta, ¿y cómo lo hago? En esta situación también no estamos de acuerdo en llamar que la mujer tiene vagina. Claro que tiene, pero muy adentro. Claro. La mujer tiene vulva y eso se debe indicar que la parte, la parte vista, digamos, la que está afuera es una vulva porque es compuesta por un vello pubiano, por unos labios mayores, unos labios menores, una uretra, un clítoris. Y eso es vulva. Claro. Y se debería esto comunicar en las unidades educativas que paren de decir, no, la mujer tiene vagina, porque cierto es que está, pero eso está muy adentro de lo que es la vulva. O sea, la vagina no sirve para una relación sexual, sirve para el ciclo menstrual y sirve para canal de parto en el caso de que sea un parto normal. Claro. Entonces eso yo pienso que sí se les debe comunicar a los jóvenes, a los adultos que están escuchando esta mañana, que es bueno llamar a las cosas y a las personas por su nombre. Claro. Porque así tiene que ser. Eso sí, es verdad. Por eso conocemos que siempre y cuando es bueno ir conociendo, ¿no?, todos estos detalles, porque imagínese, uno siempre viene de familias que muchas veces no se hablan esos temas, no es algo que yo podría decir, lo he conversado con mi mamá o con mi papá, o tengo a alguien de confianza en mi casa que pueda yo tener la confianza de poder conversar estas cosas. Bueno, y pasa en muchas familias, ¿no? Claro. Ajá. Y continuamos, ¿no? Con las preguntitas, o qué hay en las redes sociales. Justamente redireccionando, no se podría decir, hacia el tema con el que iniciamos, el tema de sexualidad, adolescencia y discapacidad. Estamos hablando acerca de los embarazos, ¿no?, en la adolescencia, y ahí viene un poco este tema de la importancia, ¿no?, de los métodos anticonceptivos, explicar qué son los métodos anticonceptivos, cómo lo puedo hacer con referencia a las personas con discapacidad, a sus cuidadores. No sé si de pronto Byron me podría orientar acerca de ese tema. Bueno, partiendo Norita lo va a explicar muchísimo mejor y me voy a apoyar en ella en el tema de cómo funcionan los métodos y este tema. Lo que yo voy a indicar al respecto de las personas con discapacidad tiene que ver con quiénes son considerados como autodeterminantes. ¿Qué personas con discapacidad son consideradas como autodeterminantes? ¿Qué significa esto? Que ellos pueden determinarse sí solas y tomar sus propias decisiones, es decir, que son autónomos y que son personas consideradas que no necesitan la intervención de un tercero para poder decidir si quieren o no quieren recibir el uso de un método anticonceptivo o de recibir incluso hasta la información. Entonces hay que partir por la valoración clínica cuando las personas con discapacidad acuden a un establecimiento de salud, sea público o privado. El especialista o la persona que está atendiendo, el médico, sí debe determinar esto, ¿no? Partiendo de las necesidades que decíamos, qué es lo que busca esta persona con discapacidad, sea la información nada más o ya sea un producto como tal, ¿no? Partiendo de que la información también es un producto de salud. Claro. Entonces, se determina esto, verificamos si la persona puede decidir, y si no, no se puede interrumpir o no la decisión de colocarse un método anticonceptivo. Y aquí viene algo importante que también Norita lo topará con respecto a cuáles son las consideraciones clínicas para que una persona pueda o no usar un método anticonceptivo. Partiendo de qué momentos. Primero, de si el riesgo al utilizar el método anticonceptivo para esta persona con discapacidad es menor al beneficio. ¿Por qué razón? Porque algunas personas con discapacidad tienen el uso de medicamentos propios, ¿no? Claro. O sea, sabemos que algunas personas con discapacidad ya toman una medicación. Entonces hay que verificar si la medicación que están tomando no dificulta o no tiene algún riesgo directo con el método anticonceptivo que vaya a adoptar.
Otra de las consideraciones que el profesional de salud debe tomar en cuenta para entregarle un método anticonceptivo a unas personas con discapacidad es también, tiene que ver con qué riesgos o qué efectos secundarios le puede generar a su vida sexual. Porque existen algunos medicamentos que ya toma la persona con discapacidad que pueden alterar su desarrollo sexual, ¿no? Entonces recordemos que los métodos anticonceptivos también existen a base hormonal. Ajá. Y ahí puede haber, o sea, hay que hacer puede haber algún choque, ¿no? De sí, alguna reacción secundaria. Verán, normalmente para decidir qué método anticonceptivo una persona va a usar, se hace un análisis de esto, ¿no? Se valora primero a la paciente. Byron, si no estoy confundida, dentro de los métodos anticonceptivos, poniendo las inyecciones, no viene un papelito y una vez se pone a leer el papelito y te informa, ¿no?, acerca de en qué casos tú no puedes utilizar A o B inyección, pastillas, y te dicen de pronto si estás tomando tal medicina, tal cosa, si estás en tal estado. Entonces ya, pero en el tema de las personas con discapacidad, además de analizar esto, que como decían ahorita lo va a explicar, me voy a apoyar en ella, tiene que tomarse en cuenta y muy en serio ¿cuál es la necesidad del uso del método anticonceptivo para una persona con discapacidad? Reconozcamos que las personas que tienen discapacidad intelectual, muchas veces la presencia de un aborto es una manifestación directa de un abuso sexual. Y ha ocurrido, y Norita no me va a dejar mentir, existen muchos casos de adolescentes o de adultas que tienen una discapacidad intelectual severa, que nos damos cuenta que ha sido abusada sexualmente de manera recurrente porque presentan un embarazo. Entonces hay que identificar cuál es la razón por la que se quiere colocar un método anticonceptivo. Entonces por eso les decía, ¿quién es autodeterminante? Por ejemplo, si hablamos de una persona que tiene una discapacidad visual, puede acudir obviamente a un establecimiento de salud y solicitar un método anticonceptivo. Correcto. Y se le puede colocar. Si hablamos de una persona con una discapacidad física, en el caso de los varones, bueno, la actividad sexual o el desarrollo sexual, depende de la discapacidad física, se puede ver alterada. Pero sin embargo, puede recibir la mujer con discapacidad física un método anticonceptivo. Entonces hay que analizar cuál es la razón también, ¿no? Entonces dentro de lo que ustedes preguntaban también de lo de la violencia, que me imagino que vamos a tocarlo más a profundidad más adelante, también recordarles a todos quienes nos escuchan que muchos de los signos que son dejados de la violencia sexual no necesariamente presentan secuelas físicas, sí, porque es gente que lo sabe hacer y es gente que está muy cerca de las personas con discapacidad. Entonces hay que analizar muy bien esto y hay que ver cuál es el beneficio mayor para el paciente, para la persona con discapacidad, y eso tiene que tomarse en cuenta en algo que legalmente se conoce como el principio pro hominem. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Si es que yo como un profesional de la salud, digamos, yo soy un médico rural recién llegado aquí a Santo Domingo y me tocó un paciente con discapacidad. Yo no conozco los protocolos de atención a personas con discapacidad ni en atención en salud sexual. Bueno, perfecto, pero ¿qué es lo que le beneficia más a esta paciente? Esta paciente tiene una discapacidad intelectual del 30% y manifiesta que ella tiene una relación de pareja. Ya es una adulta, ya no es, digamos, una adolescente como tal, y ella manifiesta en la consulta que está teniendo relaciones sexuales. ¿Cuál es el beneficio mayor para esta paciente? ¿Negarle el método anticonceptivo porque tiene una discapacidad intelectual cuando ella se acerca a solicitarlo, o entregarle la asesoría y aparte el método anticonceptivo? Entonces hay que ver el beneficio mayor. Esto tiene que ver con el principio pro hominem. Claro. Bueno, Norita, díganos usted, ¿cuál sería como un método para las personas con discapacidad, un método adecuado? Bueno, yo pienso que para una persona con discapacidad podríamos hablar de un implante, podríamos hablar de un inyectable, que son métodos que podrían, no necesariamente, Byron decía, con una persona que no tenga la oportunidad de ver, ¿no? Entonces, obviamente va a ser mucho más difícil la toma de la pastilla. La toma de la pastilla, saber a qué hora se tiene que tomar y todo esto. Claro. Pero en cambio, si hablamos de métodos ya de un inyectable, pues se le inyecta tal fecha y tal fecha tengo que, la persona que está al cuidado de ellos, saber que esa fecha tiene que llevar. Tiene que ser a raja tabla, esa fecha tiene que ser, porque no se puede alterar. Si es que, bueno, yo siempre les digo a las personas que por mucho que quieran, tienen que tomar en cuenta del preservativo, que es una parte principal, porque si estamos hablando de mujeres con las discapacidades que tengan,
estamos durmiendo a los ovarios con los anticonceptivos, con los hormonales, que son las píldoras, las inyecciones, los parches, los implantes, son métodos hormonales. Los ovarios permanecen dormidos. Pero ¿y qué de las ITS, que son infecciones por transmisión sexual? Entonces, eso se tendría también que ver. Bueno, tú utilizas una inyección, pero sí, sería importante que utilices también un preservativo, porque nadie te va a librar de las infecciones de transmisión sexual. O sea, no va a librar de todas, pero sí a un cierto punto. Lo que mencionan ahorita me parece súper interesante Claro. e importante, porque recordemos que las personas con discapacidad son potencialmente fértiles. Es decir, que o una mujer puede quedar embarazada o un chico con discapacidad tiene la capacidad de embarazar. Claro. O sea, eso es importante. Y lo del tema de las infecciones de transmisión sexual también es necesario mencionarlo, porque no solo debemos educar o hablar en temas de salud sexual para personas con discapacidad para evitar los embarazos, que es lo que estábamos hablando anteriormente, sino también para manejar este concepto de que las personas con discapacidad necesitan protegerse, ¿no? Y es algo que el profesional de salud que atiende a la persona con discapacidad debe de identificar, hacer esta valoración física de la paciente con discapacidad para evaluar si es que existe presencia de verrugas, de algún síntoma, de alguna infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Puede ser que no existan moretones, puede ser que no existan golpes, ya metiéndonos en el tema de la violencia sexual. Pero si es que yo verifico verrugas o lesiones de herpes a nivel bucal, significa que hubo una manipulación, quizás una manipulación de genitales o de una felación o de un sexo oral, digámoslo así, y estos casos han ocurrido. Entonces, el personal de salud tiene que sensibilizarse para las posibles palestras de posibilidades que se pueden presentar en la atención de la salud sexual de las personas con discapacidad. Es importantísimo esto. Y algo más que quisiera mencionar es del consentimiento informado. Yo les mencionaba que para que una persona con discapacidad pueda obtener un método anticonceptivo, nada más necesita la necesidad de, es decir, sentirse que necesita la información y sentirse que necesita el servicio, ¿ya? Pero aquí viene un tema importantísimo, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado nos va a permitir establecer un proceso de atención en el cual yo le voy a dar la información a la persona con discapacidad reconociendo sus necesidades, pero también voy a reconocer en esa persona con discapacidad cuánto me entendió de lo que yo le dije. Byron, una consulta justamente en este tema, ¿no? ¿A partir de qué edad yo como persona con discapacidad puedo firmar el consentimiento informado acerca de si deseo, no deseo? Ya, a ver, y yo les quiero aclarar... ¿Cuándo necesito que, por ejemplo, mi papá, mi mamá lo firme? A ver, les quiero aclarar una cosa, partiendo de los protocolos del Ministerio de Salud Pública. La norma técnica nos dice, y también lo que nos dice la Constitución, es que los derechos sexuales y reproductivos no pueden coartarse en ningún momento. ¿Ya? De hecho, y Norita es alguien que siempre lo establece también, las personas que ya tienen una actividad sexual, obviamente hablando de los adolescentes como tal, van a necesitar o pueden acceder a los métodos anticonceptivos. Ahora, pasemos al tema de las personas con discapacidad. Ocurre igual, todo va a depender de cuánto ellos se autodeterminan. O sea, si es que necesitan como o no, adolescente puedo acercarme al Ministerio de Salud, sí, decir solicitar lo la necesito información. Y no me van a decir, por ejemplo, eres menor de edad, necesitas que esté tu papá, tu mamá presente. No Ya, porque necesariamente. esto necesitan saber las personas, no los adolescentes que de pronto están escuchando la radio, porque generalmente tienen este miedo de que como soy adolescente, todavía no cumplo mi mayoría de edad, todavía necesito acercarme al centro de salud para que mi mamá firme y me autoricen, o le van a informar a mi mamá. A ver, me permite aclarar ese tema porque me parece súper importante. La normativa nos dice que todos los adolescentes o personas pueden acceder a servicios de salud sexual y también de planificación familiar o métodos anticonceptivos de manera gratuita en el Ministerio de Salud Pública, independientemente de la edad que estas personas posean. No necesitan la supervisión o el acompañamiento de un adulto o de un tutor legal, siempre y cuando, según lo que establece el Código de Niñez y Adolescencia, porque aquí se entrecruzan Claro, las leyes y las normativas. Por eso lo que la dice pregunta. el Código de la Niñez y Adolescencia es que cuando el riesgo de salud del menor de edad cuando la salud del menor de edad está en riesgo, necesito yo como profesional y como institución notificar al tutor.
Pero si es que no es este caso, como es una atención de prevención, porque esta información que yo le voy a dar y estos métodos anticonceptivos tienen un enfoque preventivo, no necesito yo la autorización de un tutor. Si es que supongamos ya un caso, el adolescente acude al establecimiento de salud y tiene, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo, por abuso sexual, por lo que sea, yo necesito notificar a alguien que esté directamente relacionado con el adolescente, no para chismearle, sino para buscar una red de apoyo para el adolescente. ¿Ya? O sea, es diferente. Pero sí, lo que nos dice la normativa es que no se necesita la autorización de un padre o de alguna manera. Y en las personas con discapacidad funciona igual. Cuando la persona es autodeterminante, es decir, que puede tomar sus decisiones por sí sola, como lo poníamos en ejemplo de algunos tipos de discapacidad, no necesitan el acompañamiento. Cuando existe la presentación legal de un tutor, sí, ahí es diferente, porque es el tutor legal, un familiar o una persona que esté a cargo del cuidado de la persona con discapacidad, quien tiene que guiar este proceso de toma de decisiones, ¿no? Pero ahí viene una recomendación. Lo que nos dice la normativa también para atención a personas con discapacidad es que se tiene que formar un comité de ética multidisciplinario. Y este comité de ética multidisciplinario va a ayudar, o sea, no es vinculante lo que nos diga el comité, pero va a ayudar a que el profesional de salud decida si esta persona que no tiene autonomía en decidir y tiene un tutor legal, la decisión, por ejemplo, del tutor legal para hacerle un aborto terapéutico puede ser tomada en serio o no. Recordemos que cuando hablamos de atención en salud sexual y reproductiva, no solo nos referimos a temas de prevención de abusos o de métodos anticonceptivos, sino también nos referimos, por ejemplo, a los tipos de abortos que son legalmente permitidos. Porque hay casos lo son. Hay casos de mujeres, la ley lo dice, que si una mujer que tiene una discapacidad intelectual muy alta es abusada sexualmente y producto de eso tiene un embarazo, puede guiarse el proceso de un aborto terapéutico. Entonces, toda esa información se le tiene que dar a las personas con discapacidad y también a las personas que son cuidadoras. Cuando son tutores legales es una cosa, pero cuando son cuidadoras es muy diferente, ¿ya? Se maneja distinto. En el caso de Semoplav, sí tiene un costo los métodos anticonceptivos, pero igual, o sea, el adolescente llega... necesita un método, ven mi amor, yo te explico cómo lo vas a utilizar. La información adecuada. Tiene que ser siempre la persona muy, muy informada de lo que va a hacer, de lo que va a sentir, a lo mejor va a tener un pro o un contra de lo que está haciendo. Byron lo dijo anteriormente, hay que ver riesgo-beneficio. El riesgo es que se embaracen y el beneficio es que pueda disfrutar de su sexualidad sin el peligro de estar embarazado. Correcto. Algo que quería rescatar de lo que mencionaba anteriormente, que no lo terminé, era sobre el consentimiento informado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que los profesionales o que las familias o las personas con discapacidad que nos están escuchando deben exigir cuando acuden a una consulta por temas de atención en salud sexual? Lo primerito es la información, ¿no? Es el tema de la información necesaria y adaptada para las personas con discapacidad, de acuerdo a la discapacidad. Y aquí en la parte pública, yo que trabajé en el área de salud, es muy complicado, porque no existen profesionales de salud que se dediquen a dar una atención en salud sexual específicamente a personas con discapacidad. Y mucho más allá también este tema de que a nivel público o privado también puede suceder. Y es que existen profesionales que de pronto reciben a los adolescentes y no les dan la información adecuada, sino tal vez llega a este punto de juzgar, ¿no? Y como eres adolescente. Lo que puede ocurrir en este tema de la información, en el consentimiento informado, es que se cree que necesitan esto, entonces yo les voy a dar esto, pero no consultamos, no hacemos una anamnesis correcta para identificar qué es lo que este paciente, este adolescente con discapacidad está necesitando realmente. Ya. Luego de eso, en el consentimiento informado, hay que identificar el entendimiento de la información, utilizando yo como profesional todas las ayudas didácticas que se me puedan ocurrir para poderle explicar de manera sencilla y directa qué es, por ejemplo, qué es violencia sexual, qué es violencia de género, qué es tu cuerpo, qué es lo que nos explicaban ahorita de la vulva, todo eso. Yo tengo que buscar las maneras y las herramientas para poderlo explicar. Ya lo expliqué. ¿Cómo se te ocurre a ti? Me llegó una persona con una discapacidad visual. ¿Cómo le enseño cómo usar un método anticonceptivo?
Chuta, busco una maqueta y le enseño a colocar un preservativo que sienta, etcétera. Es mucho más fácil, ¿me explico? Solo como un ejemplo. Una vez que yo ya identifiqué que me entendió, ¿sí? Yo voy a verificar la capacidad de consentir de esta persona con discapacidad. ¿Cuánto puede consentir el uso de un método anticonceptivo? Y ahí viene lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De los tutores legales y todo lo demás. Y posteriormente, la voluntariedad. ¿Qué significa eso? ¿Llegaste voluntariamente o alguien te está obligando a que te coloques un implante? Porque puede pasar también, y han ocurrido casos, y Norita en sus 30 y pico de años de experiencia sabe que existe gente que es perversa y que busca dañar a los chicos. Y hay casos de gente que abusa sexualmente de sus hijas o de sus sobrinas y les coloca un método anticonceptivo para que no queden embarazadas. Entonces, y no hablando de personas solo con discapacidad, sino hablando en el entorno general. Entonces, eso es importantísimo que los profesionales que nos escuchan se tomen en cuenta cuando se atiende a personas con discapacidad, porque eso es un derecho, ¿no? Realmente interesante el tema que estamos trabajando el día de hoy. Pedirle a Cristian, que se encuentra aquí con nosotros, para saber si de pronto nos podría ayudar con una pequeña pausa, con una música para poder alegrar un poquito nuestro día frío que está. La gente exitosa está siempre buscando oportunidades para ayudar. En su revista Tú Puedes, es tiempo de una pausa. Apela a tu liberalidad, toca tu instinto animal, rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, sexo, digo sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, 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 sexo. Ya no hay de qué enroquecer, es cotidiano, ya lo ves. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doblegar. Sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, sexo, digo sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, 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 sexo. Sexo, sexo, sexo. La solidaridad no es un acto de caridad, sino de ayuda mutua entre personas que luchan por el mismo objetivo. Regresamos con su programa Tú Puedes, el lado humano de su comunidad. Bueno, buenos días a las personas que nos acompañan el día de hoy en el programa muy interesante, ¿no? Es el tema de la adolescencia, sexualidad y discapacidad. Recordarles que nos pueden seguir por medio de las diferentes redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok, como Radio Ritmo FM 98.5, también como revista semanal Tú Puedes. También nos encuentras tanto en Facebook como en Instagram, y recordarles que también cualquier duda, cualquier novedad, cualquier pregunta, cualquier saludo que nos pueden acompañar a los números 099-699-1002. Les repito, 099-699-1002. Y también
recordarles, ¿no?, que tenemos las diferentes páginas de la Fundación Vivian Luzuriaga, en el cual también nos pueden dar diferentes temas, preguntas, consultas, y estamos para atenderlos. Muchas gracias. Y otra cosa que también, bueno, retomando, ¿no?, el tema muy interesante con nuestros invitados en esta fría mañana que nos acompañan, pero muy linda, muy interesante. Bueno, pues si volvemos con la licenciada Norita, a ver qué más nos puede dar a conocer acerca del tema de los métodos anticonceptivos, ¿no?, referente tanto a adolescentes como a personas con discapacidad. Ya, Byron lo dijo y es la realidad. No necesitan llegar con una persona que les represente para un método de planificación familiar, porque ellos están cuidando, se están evitando. Entonces, yo cuando llega la madre, que se vio una tía, me dice, quédate tú afuera. Venga, no sean malita, yo quiero que me la revisen. ¿Por qué quiere que la revisen? El Sí. tan llamado virginidad, Es ¿no? que ella ya está, y ya tiene relaciones sexuales. Le digo, ¿y cuál es el problema? Es que no, dices que todavía no está en edad. Yo estoy esperando que ella llegue virgen al matrimonio. Le digo, ¿y usted sabe si el futuro novio de ella Uno de los va a mitos, llegar sí. virgen al matrimonio o va a llegar todo desbaratado? No le puedo dar esa oportunidad de revisarle, porque ¿qué le dijo ella? Ella dice que es virgen. ¿Y por qué usted entonces duda de lo que ella le dice? Es porque las vecinas, la gente está diciendo, bueno, en el caso de hacerle una revisión, usted se va a poner un letrero aquí y otro en la parte posterior que diga, soy virgen. O mi hija, Usted claro. tiene que creerle a su hija, porque los grandes problemas de las violaciones intrafamiliares, que por desgracia son el 99%, son de los actores de la Del casa. núcleo familiar. Ajá. Toditos, y solamente el 1% es el famoso amiguito de muchísima confianza, pero el 1 con el 99 vamos demasiado. Entonces, si la persona quiere cuidarse, Sí, sí, sí. yo no pongo objeción. Entonces le digo, señora, yo no le puedo hacer esto porque estamos vulnerando los derechos del joven, del adolescente. Él tiene derecho de disfrutar de su sexualidad. Y justamente aquí, Licen, bastante interesante lo que nos acaba de decir, y para que un mensaje bastante fuerte, ¿no?, para todas las familias. El creer en nuestros hijos, el creer en lo que menciona mi hijo, mi hija, y porque tenemos un porcentaje sumamente alto de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de violaciones, y que, como usted lo menciona, el alto índice es del núcleo familiar, ¿no?, del tío, del abuelo, del papá, incluso en muchos de los casos. Y viene ahí, y muchos adolescentes que generalmente brindan sus historias mencionan, yo le dije a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que no era posible que mi papá lo hiciera, que no era posible que mi tío lo hiciera. Y viene ese tema de no creer. Alguna vez, lamentablemente, tuve que hacer presencia de un debate, y yo dije que era un debate. En ese tiempo nosotros teníamos el convenio con la Comisaría de la Mujer y la Familia, y se ventilaban los casos allá en Semoplá. Entonces vino una adolescente de 14 años y con la madre. Entonces ella trajo un documento donde yo tenía que llenarlo y pasarle donde el profesional médico para que le revise. Entonces la chica lloraba y yo decía, pero mamita, ¿por qué tú le quieres poner preso a tal persona? Ella lo quería poner preso a un chico de 19 años porque conversaba con ella en la vereda. Y le dije, pero mamita, tú sabes que él no me hizo nada, él no me violó. Tú sabes quién fue. ¿Quién va a ser? Si tú es que... Le dice, pero tú sabes que fue tu marido. Yo te dije, y tú no me hiciste caso. ¿Cómo que? ¿Y por qué no me has contado? Yo te dije que él me anduvo en las partes, que le tocó las partes, Eso imagínese. fue como la primera alerta. Pero solamente te tocó, no te hizo nada más. Yo quería que quería lanzarme encima de la señora. impotencia, ¿no? Porque le decía, tú eres envidiosa, te da envidia de mi felicidad, Huambra mocosa. Tú tienes envidia de lo que yo soy feliz. Vamos, no puede haber ese celo de madre a hija. La hija le está dando un aviso importantísimo, que tiene problemas, que le están mirando, con la mirada es violación, con la mirada morbosa,
si me mira, y yo siempre les digo a las personas, si es que tengo una amenaza dentro del hogar, es fácil darse cuenta. El adolescente, porque hay violaciones, varones y mujeres, no quieren estar cerca de X persona. ¿Por qué será? Porque estamos hablando que somos un núcleo familiar, se supone que somos un hogar homogéneo, que no tenemos problemas con nada. ¿Y por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué no quiere conversar? Es porque tiene temor. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, conversemos. Mija, véngase para acá. Mija, ahorita no vamos a ser madre e hija, vamos a ser amigas, porque eso debe existir. Vamos a ser amigas y vamos a conversar. ¿Qué está pasando? Quiero que me digas y luego yo voy a dar mi opinión. Porque no puede tampoco cortarle lo que ella se está exteriorizando y ella seguir y seguir y seguir. No, tenemos que aprender primero a escuchar y a mirar a los ojos, a hablar con claridad, decir, bueno, ¿qué está pasando, mi amor? Yo creo que estoy fallando en esto, dime qué puedo hacer para ayudarte, no quiero que te sientas mal. ¿Por qué hay tanta deserción de las casas, de los hogares, de las chicas y chicos a temprana edad? Byron lo dijo, por la violencia que existe y eso le afecta. Uno como padre, me disculpan los papitos y mamitas que me están escuchando, pero a mí me gusta hablar con mucha claridad. Los papás pensamos que nuestros hijos son un objeto que tiene que estar donde nosotros queremos estar, pero no, estamos hablando que ellos tienen derecho también a decir lo que sienten, a exponer que yo no quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, cuando aprendamos a conversar con nuestros hijos, yo he dicho en ocasiones anteriores que los seres humanos deberíamos nacer con un letrero en la frente que diga diálogo. Si hubiera diálogo entre las familias, créanlo que la sociedad sería mucho mejor. Yo apuesto a eso. Y eso podría ser otro tema de discusión. Es que justamente eso se nos está acabando un poco el tiempo. Como mencionaría Byron en su momento, necesitamos un tercer encuentro, un tercer programa para ahondar mucho este tema tan importante, ¿no? Y justamente, estimada licenciada, ¿qué mensaje usted nos daría, ¿no? ¿Con qué mensaje podríamos llegar a las familias? Esperamos poder realizar un tercer encuentro, un tercer programa de este tema bastante interesante, bastante amplio, y que yo sé que la sociedad y las personas que nos están escuchando desearían saber un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les dejamos a las familias para que quieran conectarse en el siguiente programa? Por supuesto que sí. Yo les dejo el mensaje a las mamitas, a los papás, que cuando un adolescente ya se comienza su actividad sexual, no importa la edad que continúe teniéndolo, pero que se proteja, porque no podemos ponernos venda en los ojos. Ellos ya se quieren cuidar para no embarazarse, pues ir de la mano y decir, vamos, yo te voy a acompañar, yo quiero que utilices un método, yo quiero que evites embarazarte. Y a los jóvenes, a los varones, decirles, mi amor, no se trata de que solo la mujer se embaraza usted también, mi vida. Correcto. ¿Por qué? Porque su espermatozoide con el óvulo de fulana. Entonces los dos se embarazan a la vez y ahí ellos crean la responsabilidad. Pero si los papás no ponemos cartas en el asunto, no les decimos lo que nosotros vemos que va a suceder, entonces eso va a fallar. Pero si es que nosotros ponemos de parte y le decimos, a ver, yo quiero que tú te cuides para que no te vayas a embarazar, yo quiero que tú te protejas para que no te vayas a infectar, créanlo que la sociedad sería mucho mejor que ahora. Correcto, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, y en mi caso hacerles una invitación a las familias que nos están escuchando y pedirles, y a los profesionales que trabajan también en el área de salud, que tiene que ver con la atención en salud sexual, que dejemos de percibir a las personas con discapacidad como personas asexuadas. O que son los niños eternos o la infantilización. Reconocerlos como personas de derecho que pueden ser autodeterminantes, que pueden tomar sus propias decisiones en algunos casos y en la mayoría que sí, e invitarlos a exigir estos derechos dentro de los servicios de atención en salud, ¿no? Porque eso también pasa, que los procesos de atención en salud no brindan de manera abierta este acompañamiento porque no saben cómo asumirlo. Entonces hay que formarse, hay que empezar a ganar experiencia técnica a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad también, involucrarse y sentirse llamados a esto. Y para aclarar este tema, solo para terminar,
Para la adopción de los métodos anticonceptivos en personas con discapacidad, como lo decía en algún momento, se tiene que verificar la calidad de la circulación de la sangre de las personas que van a recibir el método anticonceptivo. Ya decíamos que algunas personas con discapacidad tienen complicaciones propias que vienen con su discapacidad. También verificar los trastornos de coagulación, los grados de sensibilidad que puedan tener al método anticonceptivo, también las interacciones farmacológicas de uso continuo. Es decir, lo que mencionaba en algún momento, si es que ya están tomando alguna medicación, verificar que el método anticonceptivo no puede irrumpir el proceso del principio activo que ya está consumiendo este paciente con discapacidad. Es muy importante para garantizar la salud en todo momento de nuestros familiares. Agradecerles a nuestros invitados del día de hoy, tanto al licenciado Byron Cruz, que nos ha acompañado ya en varios programas con excelente información y brindándonos sus conocimientos. De igual manera a la licenciada Norma por estar el día de hoy aquí. Norita. Perdón, mil disculpas, Norita, por acompañarnos el día de hoy, apoyarnos igual con todo el conocimiento que tiene a lo largo de su amplia trayectoria y hacer un llamado a todos nuestros oyentes, familias, profesionales, adolescentes, así empezar en esta búsqueda constante de conocimiento, de educación, porque solamente mediante la educación y el conocimiento podemos ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros alumnos, a nuestros pacientes y a la comunidad en general. Pregúntenles qué sienten y verán lo que dicen. Y que no los juzguen, por favor, no los juzguen, solamente ayúdenles. Van en busca de ayuda, pues hay que darles la ayuda, la manito, y no juzgarlos, porque eso es lo peor que pueden hacer los seres humanos adultos, juzgar por qué, y a esa edad tú lo vas a hacer, ¿por qué lo haces? No hay que juzgar. No hay que juzgar, claro. Bueno, de todas maneras, también muchas gracias. Gracias, Norita, gracias, Byron. Y gracias a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes. También saludar, a todas las personas que nos ven en el live de Facebook. Y muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por darnos el tiempo de escucharnos. Nos que tengan un bonito día. Siguiente encuentro. Claro, sí. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Radio Ritmo 98.5 y Fundación Vivian Luzuriaga Vázquez presentaron su revista social estelar. Tú puedes, porque nacimos para servir. Gracias por su tiempo. Atentos, nuestro compatriota va a cobrar el penal. Toma el balón, lo pone en el círculo, da 2 pasos, lo patea y ¡gol!